Buenas tardes, muy bienvenidos a este episodio especial de Salud Metabólica a tu alcance. Muy buenas noches, doctor Santana, bienvenido. ¿Me puede escuchar bien? Hola Cristian, ¿qué tal? Muy bien, te escucho, no hay ningún problema. Bienvenido. Gracias por esta invitación, este tema tan importante y vamos a esperar a la doctora Alejandra Rodríguez Cía que se nos una y comenzamos este conversatorio de medicina ortomolecular y longevidad saludable. Gracias a todos los que se vienen uniendo. Saludos, Angélica Cebes. Gracias por haber participado ayer de este seminario que organizamos en Instituto Calevi en relación a al uso de una odontología libre de metales. Próximamente estaremos anunciando en nuestras redes otro seminario. Ahí ya vemos a la doctora Alejandra Rodríguez. Ya vamos a ver que nos pida. Sí, veo que mucha gente ya se nos está uniendo, así que esperemos que la doctora Rodríguez ya se una directamente desde Buenos Aires y aprovechar este live para conocer más sobre estos dos temas tan relevantes que estos últimos tiempos ha tenido una relevancia tremendamente en progreso. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá acompañando. Ahí veo a la doctora Rodríguez, pero aquí ya se nos una. En cualquier momento ya puede aparecer, ¿no? Hay una hora de diferencia. Ahí ya estamos. Perfecto. Ahí parece que ya estamos. Alejandra nos escucha. Ahí está. Hola, ¿Qué llegué. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo les va, mis amigos de Chile? ¿Cómo está todo por allí? ¿Cómo se encuentran? Acá ya son, uy, qué puntualidad, las 20:00. Buenísimo. Sí, te vemos ahí con tu blocker, así que acá tenemos una hora de diferencia. Y bien, la Así verdad es. que con bastante ánimo, mucho trabajo y cada día más entusiasmado de ir avanzando en estos nuevos paradigmas que tenemos que actualizar tanto nosotros como también a los pacientes, ¿no? Así que muchas gracias a Ale por tenernos acá en este conversatorio. Gracias a ustedes por invitarme, que yo tanto extraño a mis queridísimos chilenos, que ustedes me llevaron allí hace ya varios años. Y por suerte han hecho ustedes honor y han expandido, además de todas las medicinas que practican, la medicina ortomolecular. Así que de eso vamos a charlar. Gracias por invitarme. Bueno, quiero dar la bienvenida a todo nuestro público a este nuevo episodio de Salud Metabólica a tu alcance. En este episodio extraordinario que se denomina Medicina Ortomolecular para la Longevidad Saludable. Y en esta oportunidad contamos con la grata presencia de la doctora María Alejandra Rodríguez Cía, médica especialista en endocrinología y también en medicina ortomolecular, una de las pioneras de esta rama en Latinoamérica y el mundo, ¿por qué no? Y la verdad que conductora y difusora activa de cursos de medicina ortomolecular para médicos, cursos de nutrición ortomolecular, y también ha participado en varias conferencias, en varios congresos alrededor del mundo, y estamos muy orgullosos de que ella ahora esté contando, esté participando acá con nosotros en este episodio para ustedes. Además, amiga personal muy querida de nosotros en Calevi. Y bueno, Alejandra, nuevamente te quiero dar la bienvenida a este espacio. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Un honor de incluso no solo haber compartido la parte docente con ustedes, que son muy buenos docentes, sino que deseo y le voy a enviar al universo que alguna vez podamos trabajar juntos, no solo en docencia, ¿sí? Así que vamos a ver si tenemos ese placer algún día. Eh, Excelente. Cuéntenos, ¿cómo vamos a empezar este tema que da para un año de conversación, chicos? Bueno, Lo mismo. bueno, aprovechando al público nuevo que se viene uniendo, también recordar que estamos con el doctor Fernando Santana,
quien es médico, director del Instituto Médico Integral Calevit, es magíster en Medicina de Antienvejecimiento y de Longevidad Saludable de la Universidad de Barcelona, y médico de muchos de los pacientes y públicos que nos ven acá, que nos ha venido acompañando en todos estos vivos de salud metabólica a tu alcance, y su servidor, Cristian Uvilla, director técnico de Instituto Calevit, cirujano dentista, especialista en periodoncia y con posgrado en medicina biorregularia de sistemas y formación también en medicina metabólica y ortomolecular. Entonces, introduciendo un poco el tema, vamos a hablar de lo que es un poco la medicina ortomolecular, bastante ligado a todo este movimiento médico y tendencia que es la medicina de longevidad saludable. Y la verdad que hay muchos aportes en ese sentido, pero quisiera ahora primero que ubiquemos a nuestro público en relación a lo que es la medicina ortomolecular, y en este sentido creo que la doctora Alejandra Rodríguez Cía nos puede orientar bastante bien para contextualizarnos. Bueno, un gusto. Chicos, a mí me gusta decirle a todos mis alumnos y también cada vez más los pacientes están entendiendo que nosotros en esta área de la medicina somos un eslabón perdido entre la medicina convencional y luego las medicinas que fueron apareciendo y que se relacionan en tu caso y en sus casos con la medicina de la longevidad, pero que estudiar la bioquímica profunda de nuestro cuerpo, que nos enseñan a todos en las facultades, por lo menos en las de Occidente que conocemos, y que luego es como si quedaran en el tiempo, especialmente estoy hablando de los médicos y los veterinarios, no sé si también creo para los odontólogos la ven y queda un poquito ahí en el fondo de la memoria, y que nosotros realmente nos damos cuenta que profundizarlo, actualizarlo y llevarlo después, llevarlo a la práctica clínica, mirar el organismo nuestro desde la bioquímica, es un gran acercamiento de vuelta hacia la naturaleza y hacia la biología, porque en las facultades del mundo nos han hecho olvidar esa visión. Y por eso hoy mismo yo me doy cuenta a los médicos cuando se empiezan a acercar cómo les cuesta volver a la bioquímica. Entonces la medicina ortomolecular, o si la quieren entender mejor como molecular realmente, es ver y estudiar esa bioquímica para ver cuánto nos puede servir, y de acuerdo a ello empezar a darnos cuenta que las drogas son muy buenas, que la farmacología es de una enorme ayuda y un aporte de la medicina convencional, especialmente para todo lo agudo, pero que si dejamos de lado esa bioquímica, muchas veces estamos haciendo estragos con el uso indebido de drogas y por lo tanto, por esa razón, hay trabajos, incluso en el Lancet, revistas prestigiosas, que nos dicen que la tercera causa de muerte hoy en el mundo es el uso indebido de los medicamentos. Entonces, si nosotros volvemos al estudio de la bioquímica y nos damos cuenta a través de estas enseñanzas que aplicar estos conocimientos a nivel de nutrientes, que los transformamos en nutracéuticos o en farmaconutrientes, podemos verdaderamente ayudar muchísimo a prevenir enfermedades por un lado y luego muchas veces a salir de aquellas que ya comenzaron a enfermarnos o que avanzaron en nuestro organismo, pero que quizá no nos eterniza en el uso de un medicamento, que eso es lo que está pasando en estos momentos con la medicina convencional. Y por esa razón los pacientes son los que más hoy se dan cuenta de eso, y de verdad que necesitamos más médicos que tengan esta postura, porque no damos abasto cuando, gracias a Dios, el paciente se despertó y lo demanda, ¿sí? Así que yo por eso invito a todos a que se acerquen a esta nueva visión. Sé que estudiar la bioquímica es duro, no es cuestión de un rapidito de 3 meses, hay que estudiar bastante, pero verdaderamente salen muy satisfechos el médico que se acercó a esto, y Fernando y Cristian me lo pueden decir, y sobre todo el paciente. Así que estudiar la bioquímica y luego aplicarla a la clínica médica, de eso se trata la medicina ortomolecular. Sin ir más lejos, yo sé que fue muy bastardeado con este nombre, sobre todo en mi país. Aprovecho para decirles que vean mi último video, que intenté explicar por qué razón en Wikipedia han hecho una enorme, vamos a decir, confusión, error, no quiero juzgar a más,
de cómo está denominada la medicina ortomolecular. Y por eso vean ese video que se llama Las verdades de la medicina ortomolecular, porque si no, el médico convencional, aún hoy en Argentina, no sé qué pasa en Chile, pero calculo que algo parecido, la ningunea o no la pone en el lugar que se merece, porque hay un enorme, vamos a decir, error en el concepto. ¿tá? Entonces, el estudio es serio, el estudio profundo y la aplicación es más que satisfactoria. Creo que el mismo Fernando puede decirlo a lo largo de esa práctica, que nos conocimos por allá por el año 2013 o 12, y luego hoy es un referente también. Con lo cual viene a mostrarnos una herramienta, y dije el eslabón perdido, porque verdaderamente si yo salto de la medicina convencional con la bioquímica y luego puedo ir averiguando más cosas, y hoy con el conocimiento que tenemos de la genética y de la epigenética, llegamos hasta la energía y luego pasamos a esas medicinas que sé que van a ser también la medicina del futuro, que son todas las energéticas. De hecho, cuando hace varios años estudié estrés oxidativo aquí en el CONICET, tuve la suerte de estar con biólogos y nos decían, chicos, nosotros estudiamos la oxidación como un proceso muy inicial de cómo una molécula y luego una célula muere, pero posteriormente, y nos lo explicaban, en este punto hasta acá se terminó y pasa a ser parte de la biofísica de nuestro cuerpo y del estudio de la energía. Así que ahí también vamos a conectar con las medicinas energéticas, que es la homeopatía. Fernando es un referente, ¿por qué no también la acupuntura? ¿Por qué no la medicina cuántica? ¿tá? Pero nosotros somos ese eslabón perdido, olvidado, y por cierto, muy confundido para la medicina convencional. Así que hay que estudiar bioquímica, sí, navegar por las rutas bioquímicas de nuestro cuerpo no es cosa fácil, pero cuando lo logramos, la visión que se tiene es maravillosa, y por cierto, no nos aburrimos jamás, podemos personalizar cada vez más en todas las áreas, y tenemos una visión mucho más holística de nuestro paciente, porque desde esa bioquímica nos va a importar todos sus hábitos, que va a ser cómo duerme, qué come y cómo es su digestión, cómo es su absorción y su excreción, porque toda esa bioquímica va a cambiar. Día a día, mes a mes, no es lo mismo un paciente hoy que el año que viene. Y por esa razón es que cuando decidimos, por supuesto, cambios nutricionales que van a ir desde la comida inicial, porque eso también es bioquímica, por supuesto, bioquímica de un plato de comida es un estudio también muy avanzado que muchas veces le pedimos auxilio a las nutricionistas, y luego, en virtud de eso, cómo eso que come y cómo lo absorbe va a impactar en su cuerpo. Así que todo esto lo tenemos muy en cuenta, y por lo tanto, todo lo que es medio ambiente de mi paciente también lo tenemos absolutamente, en el momento de la consulta tenemos que llegar a abarcar todo ello, ¿tá? Y de ahí, ese conocimiento molecular saldrá en una receta personalizada que podrá ayudarlo a, si toma muchas drogas, las podrá dejar por lo menos de ser una dependencia. Y si no las toma, gracias a Dios, si llegamos antes, entonces vamos a poder reparar aquel problema, que puede ser un triglicérido aumentado, que no se haya dado cuenta que lo tuviera, que puede ser un síntoma claro, como por ejemplo acidez o alteraciones en la evacuación intestinal, pero son cosas, bueno, ni que decir el cansancio y la energía, que muchas veces primer motivo de consulta es estoy agotado y no sé por qué, y encima no puedo dormir bien. Bueno, todo eso que muchas veces vienen saltando de especialista en especialista, atomizándolo al paciente, viéndolo todo por partes, ¿no? Yendo desde un gastroenterólogo a un dermatólogo y del dermatólogo a un psiquiatra, nosotros lo podemos ver en forma totalmente holística, y poder llegar a reparar, y muchas veces a dejar de usar muchas drogas. ¿Cuántas veces he tenido pacientes que con el tiempo han podido dejar psicofármacos, han podido dejar antiácidos, y ni qué decir las famosas drogas que sean tanto para diabetes como para problemas de dislipidemia, llámese colesterol o triglicéridos, y cambia completamente y ya no son más dependientes de
de esos medicamentos porque nos hemos acercado a su bioquímica. Así que bueno, con esto quiero verdaderamente poner en el tapete la seriedad, la profundidad y los beneficios a veces silenciados de esta maravillosa especialidad. Excelente, muchas gracias. Y bueno, recordarle a nuestros amigos públicos que están viendo que pueden dejar las preguntas que se les vayan ocurriendo en la sección que tiene el globito con un signo de interrogación, ya que ahí quedan almacenadas y no se pierden si las ponen en el chat. Así que yo los insto a que las preguntas las dejen en esa herramienta que nos da el Instagram para dejar anotadas las preguntas y si hay tiempo entonces las vamos a revisar y planteárselas a los doctores. Bueno, y doctor Santana, ya que se está hablando mucho del tema de medicina de longevidad y siendo que el magíster, especialidad que tiene es en relación a medicina de longevidad saludable, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería la medicina convencional y la medicina de longevidad? ¿Cuáles serían sus pilares? Gracias, Cristian. Muy bien, Alejandra, porque nos haces una introducción de esa tremenda herramienta que es la bioquímica. En general, hay maestros que decían, no, la medicina es una sola, que es la medicina que te cura. El problema es que hoy día estamos viendo una medicina que no cura nada, sobre todo el drama de la enfermedad crónica. La enfermedad crónica es un drama tan grande que el año pasado fallecieron aproximadamente 40 millones de personas por enfermedad crónica. Si el cardiólogo hiciera una verdadera medicina de prevención, no existirían los infartos cardíacos. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Como decía, ¿no es cierto, Alejandra? Tenemos muchos avances en la medicina en el cuadro agudo, pero el drama que se nos viene es tremendamente grande. Para el 2015, 900 millones de pacientes mayores, posiblemente para el 2030, 1.400 millones, y para el 2050, 2.000 millones de pacientes, de personas mayores de 65 años. ¿En qué condiciones estamos llegando a una longevidad? Se supone que posiblemente hemos aumentado en algunos años, pero no es tanto. Es decir, si nosotros vamos a la media del mundo, posiblemente se calcula 76.2 años. Inglaterra, 80 años. Hoy día, lamentablemente, murió la reina madre a los 96 años. Y la India, 69 años. Cada país tiene un ritmo distinto. El problema que hoy día nos enfrentamos es un grave problema que toma la medicina longevidad, que no es cuánto tiempo vamos a vivir, sino que en qué condiciones estamos viviendo. Por eso, para algunos estudiosos, lamentablemente la medicina, sobre todo la geriatría, está llegando 30 años tardes a tratar. ¿Podemos frenar el envejecimiento? El envejecimiento es irreversible, pero la forma que yo voy a envejecer, el ritmo que yo voy a envejecer, cómo voy a envejecer, es plástico, es dinámico, depende de una cantidad enorme de distintos factores y no solamente de nuestros maravillosos genes que nos dan la información. Cada vez que tú sales de la casa, recibes una enorme cantidad de factores negativos, desde el aire contaminado con mercurio y con metales pesados hasta la irradiación. Por lo tanto, la cantidad de genes que se alteran desde que tú sales de tu casa, que te llega a tu trabajo, son enormes. Pero tenemos 200 otros genes que son nuestros guardianes. Por lo tanto, el concepto de la medicina longevidad es acortar la brecha entre la enfermedad diagnosticada y los años de vida saludable. Es decir, queremos más años, pero en salud. La medicina ortomolecular, la medicina nutracéutica, la medicina metabólica, la medicina funcional, la medicina de longevidad o antienvejecimientos son herramientas para poder llegar a una longevidad más saludable. Hoy día estamos hablando de los supercentenarios que pueden llegar a 115 años, pero se ha visto que esas personas tienen una disminución severa de las células madres o las células esenciales. Entonces, ¿cómo estamos envejeciendo? ¿Qué podemos hacer e intervenir en estos procesos?
es lo que se ocupa la medicina longevidad, teniendo como herramienta la medicina nutracéutica, ortomolecular e incluso a veces rescatando algunos fármacos con un nuevo estudio en relación a estos procesos metabólicos. Es decir, si yo no entiendo de bioquímica, si yo no entiendo de fisiología, si yo no entiendo de biología, ¿qué medicina estamos haciendo? ¿Una medicina solamente sintomática para aliviar un síntoma? Y ahí es donde la medicina longevidad da un vuelco completo y dice, el envejecimiento es una oportunidad, el envejecimiento para algunos lo catalogan una enfermedad en que yo tengo que actuar molecularmente antes que se me presenten los procesos de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Hoy día la medicina, ¿qué está haciendo? Prevención para la hipertensión, prevención para el Alzheimer, prevención para la enfermedad neurológica, prevención para la enfermedad metabólica. Y resulta que todas estas enfermedades crónicas tienen un elemento en común. Y ahí es donde avanza la medicina longevidad a tratar las bases moleculares, cómo podemos intervenir para de alguna manera ralentizar o retrasar los procesos de envejecimiento o que estos no aparezcan o a lo mejor no se manifiesten. Porque lamentablemente hoy día el paciente que se salva de un infarto, lo más probable es que tiene al lado un cáncer no diagnosticado. El que se salva de un cáncer, al lado tiene el Alzheimer. El que tiene el Alzheimer, al lado tiene un cuadro anímico depresivo. Es decir, todas estas enfermedades, desde la osteoporosis, la sarcopenia, el daño neurológico, el daño vascular, tienen un elemento en común. Si yo no conozco los procesos moleculares que me van a llevar a esa enfermedad, no estamos haciendo prevención, no estamos haciendo ultraprevención y estoy tratando enfermedades que no son enfermedades, sino que son síntomas de un trastorno de base que son estos procesos moleculares. Entonces, al enfrentar la enfermedad de longevidad es entender que podemos intervenir a tiempo para ralentizar estos procesos, entender que existen muchos mecanismos desde el estilo de vida, que ya conversaremos, hasta nuevos fármacos que hoy día se están descubriendo, entender que de alguna manera podemos, de que este invierno tan triste que nos presentan más adelante, que nos va a llegar, no sea el infierno que no queremos. Todos queremos llegar a viejo, pero queremos llegar a viejo sano. La única manera de llegar a viejo sano es ser viejo. Es decir, tengamos esta expectativa de disfrutar la única oportunidad que tenemos, que es la aventura de vivir. Y la aventura de vivir parte particularmente tomando conciencia. ¿Es qué estoy haciendo yo por mí? ¿O le estoy cargando a ese profesional de delantal blanco que se haga cargo de mi salud, sabiendo que soy yo el que tengo que gestionar la salud? Pero conoce un poquito los procesos. Y ahí viene la medicina ortomolecular, la nutracéutica, la bioreguladora, la homeopatía, la cirugía, lo que quieras. Pero es la única oportunidad, ¿no es cierto?, de esta generación, hace 10 años, de encontrar herramientas para lograr una longevidad saludable y no cargar a tus hijos, a tus nietos, con una enfermedad que vas a tener 10 años, 12 años, que vas a dejar a la calle. Tu familia, tu país, y porque no hay bolsillo para aguantar 12 años y 13 años de invalidez. El promedio en Chile son 11 años de una longevidad patológica y podemos llegar de 5 a 30 años. Y eso estamos llegando tarde. Yo no puedo preocuparme el paciente cuando ya tiene el colesterol alto, el adecuado, no me puedo preocupar cuando el paciente ya tenga la enfermedad. ¿Qué estamos haciendo? Y esa es la misión de la medicina longevidad. La medicina longevidad no es mejorar una arruga, sabiendo que esa piel tiene relación con tu intestino y el intestino tiene relación con tu cerebro. Integración. Y todo es válido. Entonces, esa es la gran diferencia. Una ultra prevención precoz personalizada y no ir a tratar en forma aislada una enfermedad que ya comenzó 15, 10 años antes en relación a estos procesos moleculares, y ahí es donde viene el grande, uno de los papers más
de alguna manera investigado y citado, que es el profesor doctor Carlos López Otín, bioquímico, ahí viene la bioquímica, de la Universidad de Oviedo, que él desarrolla. ¿Por qué? Porque antes de la publicación de este paper del año 2013, teníamos más de 300 teorías del envejecimiento, desde el estrés oxidativo, desde el daño molecular, Hoy día dijo, ¿sabes? Tratemos de conjugar para poder acercarnos a un constructo y poder entender y darle herramientas, desde la investigación a la clínica. Y en ese proceso, él dice, mira, existen estos sellos distintivos del envejecimiento, y él los determina como los primarios, aquellos que no hacen daño, y particularmente daño a nuestro cromosoma. Como tú decías, cuando tú sales de tu casa a tu trabajo, ya tienes una cantidad de irradiación que esos cromosomas pueden sufrir, pero tenemos una maravilla bioquímica y fisiológica del cuerpo que te lo va a reparar. Luego tengo daño en la información del cromosoma, que es cómo esto codifica. Esto es lo que corresponde hoy día a la epigenética. Los genes permanecen en silencio, y ahí viene este concepto de la sirtuina, es decir, en el silencio maravilloso de tu organismo. Cuando tu organismo está en silencio es porque está todo bien. Y luego, ¿no es cierto?, esta información viene en tus cromosomas, que es la información que tenemos, y estos cromosomas se van achicando, y ahí tenemos el otro concepto, que es el acortamiento de los cromosomas por distintos factores, y lo otro es el daño de la síntesis de tus proteínas. Entonces él determina que estos 4 daños son los primarios, son los de alguna manera me van a generar el daño, y luego tu cuerpo responde. ¿Con qué? Él lo llama con los antagónicos. Porque estos antagónicos significa que en pequeña proporción me van a provocar algo beneficioso. El problema es que este beneficioso, si estoy con un daño permanente, por lo que como, por lo que respiro, por el estrés, porque no duermo, porque tengo ciclo circadiano, me va a producir un envejecimiento y un daño. Y ahí lo cataloga principalmente en alteraciones metabólicas. Cuidar ese motorcito que tenemos adentro de la célula, que es la mitocondria. Ningún médico no debería de no saber cómo funciona una mitocondria y con sus complejos para poder ver si es la coenzima Q10 o el NAD. Es básico desde el neurólogo, el bioquímico, lo que quieras. La recuperación después de una cirugía plástica depende de tu mitocondria. Luego, la desregulación de la información, es decir, las células se comunican y las células son maravillosas. Dice, por favor, hasta aquí llega esto, a lo otro. Las rutas metabólicas que nos explicaba la doctora Rodríguez Cía. Y un elemento importante que es la senescencia celular. Esta senescencia, que son células, que es increíble, porque por una parte la célula se divide, se calcula 50 veces, pero después a 50 veces la célula dice, hasta aquí no más llego. Pero fíjate que hay algunas que se le olvida morir. No tienen un concepto que se llama la autofagia. Y esa célula que no muere se transforma en una célula que muchas veces no nos gusta, que son células que secretan sustancias inflamatorias y que van a hacer el daño local y a distancia. Esa senescencia celular la necesito, porque gracias a la senescencia celular nosotros nacemos, la placenta se envejece por la senescencia celular. Cuando estamos en el periodo embrionario, mis dedos se separan porque estas células se están muriendo. Si yo tengo una cicatriz, esa cicatriz, si llega hasta un nivel maravilloso, pero si siguen las células voy a tener un queloide. Y esa senescencia, si no muere, imagínate en una célula, puede ser precancerosa y cáncer. Hoy día tenemos herramientas para modular esas células senescencia a través de lo que se llama la xenoterapia, ya sea xenomórfico, porque voy a modificar la expresión de estas células que están gatillando una cantidad enorme de moléculas inflamatorias, ya bioquímica, interleuquina 1, y el factor de necrosis tumoral alfa, citoquinas, montones. Pero tenemos hoy día herramientas para decirle a esta célula, por favor, quédate tranquilita, no me sigas secretando mayor cantidad de inflamación, que me vas a gatillar un cáncer, porque además a ti se te olvidó morirte y deberías de haberte muerto, y como no te mueres, que es la apoptosis. Entonces, ahí tú ves cómo tenemos estos mecanismos. Y luego, él dice, ¿sabes qué? Tenemos los factores que él llama integradores, que son aquellos que son la consecuencia del daño. Y eso particularmente es
nuestras células madre que están agotadas, y ahí se ha visto en trabajo de pacientes que son súper centenarios, mayor a 110, 115 años, como el trabajo que se hizo de una paciente holandesa que falleció a los 115 años, que le quedaban de las 20.000 células madre que necesitamos en la médula, le quedaban 2. ¿Por qué? Porque todos estos procesos hacen que de alguna manera esas células progenitoras para la otra célula no hay. Hoy día a lo mejor podemos intervenir. Y además lo otro es la falla con todo esto en que las células no se comunican. Y si las células no se comunican, ahí viene la importancia del equilibrio de las hormonas, porque las hormonas son moléculas que se comunican unas con otras para tener equilibrio. Entonces, estos 9, que son los pilares de los procesos de envejecimiento, el nivel de investigación es tan alto que hoy día se agrega otro, que es el daño de la matriz, la porquería que tenemos entre las células. Y ese daño por acumulación que va acumulando por el tiempo me produce que la comunicación de la célula más encima está alterado. La crítica que puede ser es que esto me hace un constructo de poder intervenir, y hoy día sí podemos intervenir, cada vez la parte molecular se acerca a la clínica, pero luego viene la integración. Estos procesos no están aislados. La mitocondria influye en la senescencia celular, la senescencia celular influye en la comunicación intercelular. Esto hace que me acorte los telómeros y además me influye, etcétera, etcétera, etcétera. Integración que estamos recién conociendo. Entonces, eso es lo que yo podría decirte, la diferencia hacia dónde va la medicina de longevidad. Excelente, muy claro, doctor Santana. Ya veremos las preguntas que nos han hecho en algún momento, pero antes me encantaría que, bueno, con este abordaje que nos ha hecho en relación a lo que es la longevidad saludable y cómo queremos llegar a ella, doctora Alejandra Rodríguez Cía, ¿de qué manera el aporte de la medicina ortomolecular, el conocimiento de estas moléculas correctas, estas biomoléculas que son importantes, van a favorecer justamente esta longevidad saludable, que es el camino que nosotros queremos, una vida larga pero en salud y no en enfermedad? Bueno, ni que decir, excelente todo nuestro recorrido con Fernando, viendo que, como dije al principio, esto para un año ni alcanza, ¿no? O sea que es una súper presentación más que abreviada de lo que queremos transmitir. Pero me hace acordar mucho aquella vez que hice un curso en el 2005 acerca de oxidación, porque todo lo que ha dicho Fernando recién es como si nos metiéramos adentro de una sola célula y navegar por allí, y da igual si estuviéramos hablando de la neurona o del cardiomiocito o del osteocito, ¿no es cierto? Es allí en donde nosotros, en la parte del estudio profundo bioquímico, nos metemos, y un poco como para hacer la cosa más fácil, hace tiempo acuñé esa frase de cuando me estreso me oxido y cuando me oxido me inflamo, y después podemos seguir poéticamente a la bioquímica hasta llegar, hasta me cancerifico, ¿no es cierto? O sea, son procesos bioquímicos complicados, pero que van en esa dirección. Dependiendo, y hoy sí, esta unión maravillosa con la genética, que es la epigenética, realmente dependen de mi estilo de vida. Con lo cual, si yo quiero y deseo realmente, y todo empieza por una idea, llegar a mis 100 años, pero caminando, viviendo solo si es necesario y autoabasteciéndome para no ser una carga social, incluso produciendo, entonces depende de cómo yo arranco mi estilo de vida. Lo ideal es desde cero, pero bueno, somos responsables de nuestros hijos hasta que ellos se hacen cargo, y ahí la resistencia al cambio primero es muy importante. ¿Por qué digo cuando me estreso me oxido? Bueno, la medicina ortomolecular, si se mete en una sola célula, yo siempre les digo, chicos, cuando cuidamos nuestro cerebro, cuidamos el resto de nuestro cuerpo. Si yo me centro en mi cerebro, el resto está casi salvado, ¿no? Primero porque es el primero que se oxida, porque es enormemente, como si fuera un bosque que rápidamente una chispita de oxidación puede llegar a correr muy fuerte. Y segundo, porque tiene endógenamente, o sea, o por biología, algunas carencias, ¿no? Particularmente hay alguna carencia en su sistema antioxidante respecto de otras partes de nuestro cuerpo. Pero sí,
es tan grasoso, hoy justamente tengo unos sesos hirviéndose. Yo como muchas veces eso, les quiero decir, además que es el órgano que más colesterol contiene, ¿sí? Y esto de que el colesterol es malo también hay que difundir que es muy saludable tener colesteroles de 260, 270 que tengo yo habitualmente. Pero bueno, si yo me centro en esta neurona, todo lo que acaba de decir Fernando, es fantástico mantenerlo con el concepto de decir, bueno, a ver, si yo me estreso, si yo fumo, si como muy, no vamos a hablar acá de nutrición, pero muy glicosilándome, azúcar, 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 harinas blancas, ese es el primero que primero se va a oxidar. No podemos huir del todo de la contaminación ambiental, pero como dijo Fernando recién, sí, los metales pesados, sobre todo los que inhalamos, porque son los que más rápidamente llegan a nuestro cerebro, más allá de los que entran por tubo digestivo, lo van a oxidar. Eso significa que puede llegar rápidamente a la muerte neuronal. Nuestro estilo de vida va a variar tanto que podemos vivir con una muerte neuronal de 10.000 neuronas por día a 100.000 neuronas por día, ni decir los tabaquistas y los que tienen adicciones a drogas pesadas. Entonces, por esta razón es tan importante que todo lo que nosotros estudiamos tiene el impacto directo en ese estilo de vida. Y la oxidación, por lo tanto, el conocimiento de los antioxidantes pasa a ser básico en todo esto. ¿Sí? Ahora se hace mucho, me parece valioso para prevenir la genética de tu sistema antioxidante, como la genética de los telómeros y el acortamiento de los mismos, o la genética del sistema desintoxicante de tu cuerpo. Pero la verdad, y lo veo yo en el consultorio, ¿no? Que el sentido común es el menos común de los sentidos. Esa información que me da hoy estos estudios genéticos, es como que no determina un cambio en mi actividad clínica con el paciente. ¿Por qué? Porque como yo estudié bioquímica, yo sé qué es lo que está pasando, ¿se entiende? Entonces, pues a veces yo prescindo de esos estudios porque sé que estudiando a fondo cómo está el selenio, cómo está el zinc, cómo está el manganeso, cómo está la vitamina C, desde su nutrición en primer término, luego las mediciones bioquímicas que hago, verdaderamente podemos cambiar la estructura de antioxidación de esa celulita, de todo su cuerpo, siempre primero al cerebro, ¿no? Entonces, de esa área, como recién explicaba yo sé que es un rulo lo que explicaba Fernando, ¿no? Es una calecita que va desde la oxidación llegando hasta que me acortó los telómeros, y me mató las mitocondrias y volvió a empezar, y se agrandó como si fuera una galaxia, ¿no? Todo va en una explosión que puede llegar a ser total. Entonces, por esa razón es que la antioxidación está a la cabeza, pero también luego me inflamo, y es allí en donde me han escuchado hablar muchísimo. Yo parece que vendiera omega 3 y jamás vendí omega 3, pero lo hago en defensa de que es un elemento que si mi cerebro tiene una proporción óptima de omega 3 que le falta a la alimentación nuestra, verdaderamente gano en un terreno antiinflamatorio. ¿Ah? Y hacemos la comparación entre un bosque seco y un bosque húmedo y decimos, chicos, si yo tengo un bosque húmedo y que hay una chispa, allí mucho no puede florecer un incendio. Y si esto falta y el terreno que yo tengo ya por mi alimentación y mi estilo de vida tiene carencia de antioxidantes y de omega 3, ahí va a ser un estruendo. Lo hemos visto en la pandemia por COVID. Es decir, todas aquellas personas que ya tenían un territorio y un terreno absolutamente proinflamatorio por la glicación, por la obesidad, su pronóstico era muy diferente de si nos agarraba el mismo bichito, pero nosotros estábamos con un terreno que no podía florecer. Justamente lo que denominamos inflamación. Entonces, ¿cómo colabora? Bueno, primero detectar estos niveles de oxidación, actuar en coherencia para solventarlos. Hoy siempre les digo yo, y sin tirarme flores, pero de verdad, a mis 61 o 2 casi años, yo tengo más salud que a los 30. Y eso es por lo que como, por los nutrientes que además tengo que tomar muchas veces, porque lamentablemente la comida sola no me los da. Esa es la razón por la cual tengo que suplementarme. Y los conocimientos a fondo de las vitaminas que nos van ayudando a ver
cuáles de ellas, por ejemplo, me dan la energía suficiente, y tampoco en total la alimentación me da de esas vitaminas. Y por esta razón es que muchas veces tengo que llegar a suplementarme. ¿Por qué? Porque no están en la verdulería, o porque por razones políticas la verdura me llega, por ejemplo, de otro país y ya perdió muchas de sus características y de sus bondades, especialmente en vitaminas hidrosolubles, y la mitocondria sabe perfectamente lo dependiente que es del complejo B. Ni que decir las carencias de minerales, ¿no? Ni que decir, porque yo a veces hago un test de oxidación, que es a través de la medición de la gotita de sangre, un test muy bueno porque tiene valor biológico y muy sencillo, de Heitan, Lagar y Bradford, que es ver la gotita de sangre en el microscopio, y ahí te llevas una sorpresa cuando ves que no, lo voy a decir para que me entienda cualquiera, no se formó bien el coágulo, porque no se estabilizó bien la fibrina, y me llevo sorpresas, y ahí es en donde el factor, lo que me devuelve el microscopio, quiere decir que la salud biológica de ese paciente está o muy o poco comprometida, y luego hago las mediciones bioquímicas que corresponden. Y cuando me da muy normal, yo le pregunto, ¿tenés un limonero en tu casa? Cosa muy rara, por cierto, de que todo el mundo tenga algún limonero en su casa. Y muchas veces me dicen sí, le digo, ¿comes pescado muy frecuentemente? En Argentina eso es muy raro. Pocos comen pescado frecuentemente. Y evidentemente esas personas tienen el ingreso de la vitamina C natural, que llega rápido desde su limonero, y tienen la llegada de los minerales básicos antioxidantes. Y después veo, obviamente, desde su historia clínica, y veo que tienen este test normal. No es muy frecuente de verlo normal, siempre tienen carencia de antioxidación. Así que ahí tienen, en general, un aporte en la base, que es oxidación y luego inflamación. Y cuando actuamos allí, les quiero decir realmente, y ustedes lo saben, que estamos haciendo prevención. Estamos haciendo prevención. La medicina convencional confunde la prevención verdadera con la detección precoz de enfermedades, que no tiene nada que ver una videocolonoscopía o una mamografía con la prevención de un cáncer, ¿no? Ni que decir cuando quieren medir el colesterol como si fuera la única causa de aterosclerosis, muy alejados están. ¿Vale? Entonces, de hecho, la primera causa de muerte en el mundo, siendo la aterosclerosis, ya sea por infartos cardíacos o por ACV, verdaderamente, si nosotros estamos en esta área que yo les estoy contando, podemos estar previniendo una aterosclerosis que comenzó a los 2 años de vida. 2 años, ¿tá? Es decir, cuando el chiquito empezó a comer porquerías, vamos a hablar en general porquerías, no vamos a ahora andar en temas de nutrición, pero ustedes saben, todo lo industrializado, las papas fritas, los chisitos, todo eso, que lamentablemente los niños comen desde el comienzo muchas veces. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar con un cambio rotundo haciendo educación sobre los padres, y entonces esas cositas particulares que recién resumió muchísimo, pero muy bien Fernando, verdaderamente las vamos a poder detener. La longevidad va a depender de cómo estamos tratando día a día, año a año, a esas células. Y con que nos dediquemos a una sola, nos estamos dedicando, esa es la visión tan integradora que tiene esto, nos estamos dedicando a todo nuestro cuerpo. Obviamente esto requiere de que el paciente adhiera muy bien, como dijo Fernando, el cambio de mentalidad es fundamental. Soy artífice de mi propia salud o de mi propia enfermedad. Entonces, en general yo le digo a mis pacientes, mira, estás con esta artritis que te duele, o estás con esta úlcera, o estás con este cáncer, lamentablemente, pero quiero que entiendas que el recorrido lo hiciste tú, entonces yo te voy a ayudar a ver si podemos hacer el recorrido en contra, y vamos a guiarnos, pero el camino lo haces tú, ¿no? Y eso sí, que la medicina convencional se ha dedicado casi, y creo que ustedes comparten, Fernando, conmigo, se ha dedicado a educar al paciente, a que ponga todo, la carga de todo eso en el médico, ¿no? Y eso es lo que lo esclaviza. A nosotros nos ponen un rol que no nos corresponde, que somos artífices de enfermedad y de salud, y no es así, y les quita ese poder intrínseco que tiene cada uno de nosotros, primero en tener conocimiento de las cosas básicas y luego de tomar las riendas de esos cambios. La resistencia al cambio la tenemos todos, a todos nos cuesta levantarnos a la mañana, y a todos nos cuesta hacer un poco de ejercicio, a todos nos cuesta salirnos de alguna adicción que podamos tener, cualquiera sea, porque puede ser adicción al trabajo o hasta el cigarrillo,
pero querer es poder y el conocimiento es una de las grandes herramientas del poder. Así que hoy el paciente es responsable también para todo esto. Sí, si no lo hacemos entre todos, no lo hace nadie. No es el médico el responsable de toda la cura de un paciente, y por supuesto mucho menos de su enfermedad. Entonces, hoy un cambio filosófico también es necesario. La docencia que estamos haciendo entre todos es para que se empoderen y toquen, yo deseo que toquen las puertas de los médicos para pedir este cambio, porque hace falta. ¿Mm? Ahora sí quiero preguntas porque por ahí este tema es tan grande que no podemos estar dando clases. Sí, déjame ver alguna pregunta, pero yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha expresado la doctora y lo importante es el estilo de vida y que igual vamos a tocarlo, lo que atenta contra nuestra longevidad y qué más hacer, pero vamos a ver si rescato unas cuantas preguntas que están acá. Algo más general porque no podemos dar recomendación médica individual, sabemos que eso es de manera personal, Yo pero quisiera, sí, acá, sí, sí, perdón doctor, pero acá tiene que ver algo con lo que ahora el doctor iba a decir porque preguntan un poco lo que tiene que ver con justamente lo que necesitamos para, que ya dijo la doctora, pero cómo complementar qué cosas están reformuladas también para lo que es una longevidad saludable, sin descartar para nada todo esto que han hablado los doctores y como lo recomendó la doctora, tiene que partir sobre el terreno de un estilo de vida saludable, dentro de lo cual no solo está la nutrición, también otros factores que nos van a decir los doctores, y sobre eso construir estos agregados que ahora nos va a comentar también el doctor Fernando Santana. lo primero decir que no existen remedios ni suplementos mágicos ni minerales mágicos. No lo hay en los procesos de envejecimiento. El envejecimiento, como hablamos, es un proceso que nos afecta a todas las especies y el ritmo que tú lo hagas va a depender de lo que estamos hablando. En medicina de longevidad, lo primero es luchar con el sobrepeso y la obesidad, por lo tanto la nutrición, la malnutrición, que se refirió particularmente la doctora, respetar tus ciclos circadianos. Nosotros tenemos relojes biológicos y estos relojes biológicos también lo respetan lo que pasa en tu cuerpo. Es decir, hay un reloj para el hígado, hay un reloj para el cerebro, hay un reloj para el intestino, que es importante. El manejo del cortisol y del estrés, que es tremendamente importante. Luego, la suplementación adecuada. Y ahora viene un concepto nuevo que es esta línea de los geroprotectores. En estos geroprotectores tenemos dos o tres elementos básicos que se distinguen. Uno, como ya veíamos, estas células senescentes que están en un fenotipo secretor SAPS, que son las que a la larga nos están produciendo problemas, sobre todo en el paciente mayor, porque gracias a esas células SAP en un paciente joven no me va a desarrollar cáncer, pero sí en un paciente mayor que continúa por un sistema inmunológico, ¿no es cierto?, que ya vimos que no me está funcionando y ese sistema inmunológico que tiene que hacerse cargo de estas células SAP no lo está haciendo. Por lo tanto, secretan y ahí tenemos el elemento que me va a producir el problema. Entonces, en estas dos líneas volvemos a lo mismo. Fíjate que los senolíticos quieren de alguna manera destruir estas células secretoras, pero se vio un trabajo en ratones que si tú eliminas completamente las células senolíticas, ese ratón se moría antes. Por lo tanto, igual cumplen una función de equilibrio, como todas las cosas. Entonces queremos frenarlas temporalmente. Por eso viene un concepto hoy día que se llama hit and run. Y ahí se rescata en este concepto senolítico a la cabeza la metformina, pero ya no entendiendo como el medicamento para el paciente que tiene una prediabetes o una diabetes, sino que particularmente para estimular MPK y bajar mTOR y bajar partículas inflamatorias. Por eso en este momento hay un trabajo que se llama el trabajo TAM, que tiene que ver cómo esta metformina, son 6.000 pacientes que se están estudiando entre 65 años y 79 años
a 6 años de duración, este trabajo todavía no se publica, de ver de qué manera en este concepto hit and run, manteniendo otros factores, podemos actuar en este concepto senolítico. El otro elemento que se ve generalmente son flavonoides. Ahí tenemos la quercetina, una estrella nueva que está recién saliendo que corresponde a la espermidina. Otro elemento que podemos nombrar es la fisetina. ¿Qué hacen? Resveratrol en un momento determinado. ¿Qué hacen todas estas moléculas? Permitir la autofagia, es decir, la muerte de estas células que se olvida, permitir el aumento del AMPK y bajar mTOR, es decir, el envejecimiento, en envejecimiento menos es más. Por eso queremos también menos comidas, queremos menos calorías, queremos menos sustancia, queremos menos droga, menos es más. El envejecimiento, yo le digo al paciente, la procesión es larga, háztelo con calma, porque yo quiero tener una masa muscular óptima para aparecer en una revista a los 25 o 30 años, estás condenado a una longevidad patológica. Tómatelo con calma y tómate con calma el ayuno intermitente y el HIIT y el Tabata, que es necesario. Fisiológicamente estamos hechos para el movimiento. Volvemos a nuestra concepción evolutiva. El problema es que a la evolución, yo digo, le quedaron dos caminos. O optaba por la reproducción o optaba por la longevidad. Y lamentablemente la evolución optó por la reproducción. Y por eso estamos, de alguna manera, limitados en nuestras divisiones celulares. Y el otro elemento de investigación que viene, también algunos que ya la medicina lo está usando, derivados de la rapamicina, ahí viene frenar este concepto del mTOR que ya se está dando, no son recetas mágicas, hay muchos medicamentos en investigación, hay más de 200 medicamentos y suplementos que vienen en investigación, y luego tenemos la otra línea de los xenomórficos, que es modificar la expresión de estas células que secretan. Y en los xenomórficos, lo primero es una nutrición de reducción terapéutica de carbohidratos, porque el carbohidrato me va a agotar el NAD, porque resulta que si tú formas beta-hidroxibutirato o tienes las grasas como combustible, no me agotas el NAD. Y nosotros vamos, ¿qué significa esto para las personas? Menor producción también de energía del ATP. Entonces nosotros vamos a envejecer mucho más comiendo carbohidratos, que te comas una palta, que te comas un MCT y que me hagas un ayuno intermitente. ¿Por qué queremos el ayuno intermitente? Porque no podemos estar con una dieta hipocalórica todo el tiempo, porque se me viene abajo todo, incluso las células madre, y yo necesito imitar este ayuno. De ahí que podemos hacer one meal a day, podemos hacer las dietas que imiten el ayuno y algunos fármacos que están orientados a imitarme la posibilidad de este ayuno. Entonces, tenemos herramientas de estilo de vida y tenemos herramientas que se están captando y la mayoría vienen del ámbito natural, que son flavonoides. De 800 flavonoides se está rescatando particularmente quercetina, fisetina, la espermidina, que es la última estrellita que apareció, con el único objetivo, bajar el exceso de producción de ciertas proteínas, es decir, entramos en equilibrio entre el anabolismo, que es la construcción en su justa medida, y el catabolismo para producir energía. O sea, tú ves que volvemos a una bioquímica con un nivel de investigación de alto vuelo y al final flavonoide, estilo de vida, nutrición, respetar tu ciclo circadiano, el equilibrio de tus hormonas, volvemos a este proceso que es evitar en la medida o ralentizar las enfermedades asociadas al envejecimiento. Muchas gracias, doctor Santana. No sé, Alejandra, si quisiéramos ahora complementar un poco. Estaba viendo las preguntas, en general son preguntas como muy enfocadas. Antes de proseguir, como estamos viendo el tema de cómo podemos aportar a la longevidad saludable con toda la información que nos aporta finalmente lo que es la medicina ortomolecular, el abordaje de la medicina funcional metabólica, en todo este nuevo paraguas nuevo que está integrando frente a esta avalancha que tenemos
de personas mayores que van a ser mayoría en relación a las personas jóvenes, que se está transformando desde ya en un problema social, económico, personal. Hoy más que nunca tenemos importancia de fomentar esta medicina de longevidad para que estos años de vida que estamos viviendo sean el mayor tiempo en salud. Invirtamos en salud y todo eso parte en el estilo de vida. Por eso es que me gustaría que ahora entremos un poco también para que el público conozca, antes también de empezar a ver, bueno, cuál es la dosis del suplemento que puedo tomar para enlentecer mi envejecimiento. Primero veamos lo básico. ¿Cuáles son los atentados contra nuestra longevidad? ¿Cuáles son esos atentados principales? Eso es una de las cosas que quería justamente resumir, ¿no? Antes cuando Fer había nombrado a las sirtuinas, cuánto el ayuno es uno de los que más nos puede aumentar las sirtuinas, que son esas desacetilasas que nos mantienen en silencio, los genes que a lo mejor ya vinieron de mis bisabuelos y los tengo, pero no tienen por qué expresarse en esta vida mía, y a su vez yo pueda pasar este silencio, comillas, de esos genes malos a mis hijos y a mis nietos, ¿no es cierto? Con lo cual ahí el ayuno, justamente antes de pensar en fármacos, va a ser una de las herramientas más prodigiosas, y con eso nos volvemos a nuestro juramento hipocrático. Ya Hipócrates lo recomendaba y tenemos que salir. Ahora nosotros tenemos que indicarlo muy bien y saber que no es una moda en absoluto, sino que es una herramienta terapéutica que hoy por hoy, acompañado del cambio alimentario que quiero que la población se entere que tiene que hacer, o bueno, morir en el intento glicosilándose todo el tiempo con esto de tanta glucosa, ¿no? Hay mucha desinformación en esta área, quiero que sepan. Estoy viendo muchos videos de profesionales, de colegas muy prestigiosos, pero que nos están diciendo que quizá la dieta sea una moda o el gluten no sea un responsable, o no están haciendo indicaciones correctas. Por eso yo quiero alarmar un poquito a la población para que se formen, se autoformen y pidan ayuda para una nutrición que sea low carb, básicamente. Eso tienen que informarse, qué significa una alimentación low carb, high fat, no necesariamente cetogénica, pero sí para después hacer un ayuno confortable, un ayuno absoluto y totalmente fisiológico, que me va a llevar, entre otras cosas, a expresar esas sirtuinas y a que esos genes se empiezan a silenciar espontáneamente, ni siquiera interviniendo con fármacos, ¿no? A mí me parece que de las cosas más naturales. Luego lo que comentó Fer, allí se va a expresar MPK y mTOR va a quedar, pues, gobernado, equilibrado. No es que no lo quiera, lo quiero, pero realmente que no se me exprese. Para la población general, sepan que cuando viven con insulinas altas, le están dando un estímulo tremendo a una vía absolutamente procancerígena. ¿Tá? Entonces, esto es lo que hace la base de lo más importante de todo esto, que es informarse, luego tomar un comando de la propia nutrición y pasar a ese gran cambio. Entonces ahí sí va a llegar el ayuno. Luego, por supuesto, los fenolíticos y xenomórficos cada vez más. Nosotros, ¿se acuerdan hace mucho tiempo cuando comenzamos a estudiar la oxidación y decíamos, bueno, dentro de todo un cuadro antioxidante básico que necesita cada una de nuestras células, vienen los bioflavonoides, viene la quercetina, el resveratrol, y ahora los nuevos que se van avanzando en más investigación. ¿Por qué? Porque van a eternizar, van a prolongar el efecto antioxidante de nuestro sistema primero, con el cual nacemos, y luego, por supuesto, el efecto de la vitamina D y la vitamina C básicas para aumentar aún más la antioxidación. Así que son elementos maravillosos. Si los podemos adquirir en la alimentación, bárbaro. Y si no, realmente no es como dijeron los dos, no me acuerdo cuál de los dos. No hay pastillita mágica, no hay suplemento mágico. Es este combo el que tenemos que acudir. Y con eso llegamos hasta la investigación epigenética y genética, ¿por qué no? Preguntas me dijiste que había, porque de repente si me hacen hablar, chicos, podemos estar hasta las 10 de la noche, Sí. no es la idea. Bueno, sí, decían en relación, bueno, a ver, bueno, el doctor Vicente Sánchez, que también es odontólogo de Calevi, nos recuerda también que la cavidad bucal
es una fuente tremenda de oxidación, estrés oxidativo, infección y que muchas veces no se está tomando en cuenta, por ejemplo. Tal Eh, cual, gracias Vicente, porque es verdad, nosotros no llegamos a eso muchas veces porque nos dedicamos a la clínica, pero la boca es algo, el inicio de todo, es verdad. Claro, veo algunos comentarios que están muy preocupados por, yo sé que puede que los alimentos estén intervenidos, están contaminados, todo, pero el tema es que hay que partir por lo básico. Y de alguna manera también lo hablo por la experiencia de ustedes como médicos y los pacientes que vemos en conjunto con el doctor Santana y los nutricionistas, etcétera, que claro, al comenzar por lo básico ya hay mejorías grandes en los mecanismos de detoxificación, en la composición corporal, que te ayuda a lidiar con esta carga que muchas veces es inevitable. Pero créanlo, y no sé si ahí los doctores pueden reforzar, que primero abordando lo básico ya es un gran camino que estamos abordando, estamos recorriendo. Porque si vamos a estar preocupados sin haber hecho un cambio finalmente de que ya mejor tomo agua solamente filtrada porque es lo único que estoy seguro que va a estar limpio, tampoco voy a prosperar. Entonces, igual me gustaría que den una palabra en relación a eso porque lamentablemente también se ve mucho de eso como en la inquietud del público, que es lo que puedo detectar en las preguntas, pero ¿qué pasa con la comida de acá, la comida de allá? ¿Cuál es el suplemento que debo tomar, el fármaco, la dosis? Entonces me gustaría que igual reforcemos un poco eso para entender un poco el ¿Cómo mensaje. no? ¿Cómo no? Eh, Yo les diría, perdón, sí, bueno, Marco. no sé, es volver justamente al sentido que decía Alejandra, lo que más nos hace falta, el sentido común, es volver al sentido común. Es decir, nadie duda de que esta generación y posiblemente la que viene va a estar inserta en un mundo mucho más contaminante. Desde las contaminaciones atmosféricas, las de tu casa, la cantidad de elementos que te usas en tu cuerpo, e incluso de las contaminaciones afectivas. Hoy día existen también personalidades tóxicas, tal como puede existir un mercurio, y tenemos que aprender a cuidarnos. Cada uno, ¿no es cierto?, sabe en un momento determinado que hay muchas cosas que nos hacen daño, desde un posible virus, una bacteria o a lo mejor una relación tóxica. Y ahí es donde tenemos que tener la capacidad para poder decir, esto no lo quiero porque me va a afectar. Yo digo, si el cielo tuviera emociones o tuviera pasiones, envejecería igual que nosotros. Es decir, no podemos olvidar la integración. Y en esa integración, comer, lo primero, ¿no es cierto? Lo que dijo Alejandra, nosotros le llamamos una reducción terapéutica de carbohidrato. En esa reducción terapéutica de carbohidrato, por supuesto que las grasas cumplen un lugar preponderante. Queremos grasas integrales, alimentos ojalá reales, enteros, lo menos procesados, en la medida que podemos, ¿no es cierto?, usar a lo mejor algunos filtros. Hoy día sabemos que el agua de la cañería o el agua de la llave no la podemos tomar. Hay otros tipos que podemos hacer unos filtros muy pequeños. Ahora, si es que no puedo, ok, el cuerpo también tiene una cantidad importante de antioxidantes endógenos y tiene procesos internos, como decíamos. Tu cuerpo es capaz de reciclar la irradiación que recibes a diario y los tóxicos en esos cromosomas. Y sin embargo, continuamos. Pero si además cuidamos, por eso hoy día estamos con un déficit severo de una malnutrición. Y esa malnutrición muchas veces tiene que ver con déficit de sustancia en que los alimentos no están llegando. A lo mejor tu equilibrio omega 3, omega 6, a lo mejor la cantidad de selenio con la cantidad de magnesio, y ahí es donde el profesional y el médico evaluarán en forma personal el estilo de vida de esa persona. Y luego, a lo mejor, si esa persona está bien, con nuevos conceptos podemos agregar un estilo de vida para modificar que actúe como un xenomórfico o a lo mejor intermitentemente usar algún xenolítico, pero eso bajo la indicación del médico y efectos muy personalizados. Vuelvo a repetir el sueño, el insomnio y los ciclos circadianos. Uno de los grandes problemas que hoy día vemos son los trastornos del sueño.
Y esos trastornos del sueño de pronto dependen de factores exógenos a nosotros, porque estamos insertos, como decía, en elementos nuevos, desde la irradiación, desde el exceso de dopamina por los aparatos que hoy día estamos y que tenemos que estar conectados las 24 horas a las redes sociales, porque si no, no estamos activos. Es decir, la exigencia neurológica hoy día y la exigencia del cuerpo, del punto de vista bioquímico, metabólico, es enorme. Tanto que lamentablemente se habla que hoy día, los niños de hoy día posiblemente van a morir antes que sus abuelos. ¿Y en qué condiciones? Entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia, que me hacía mucho sentido de no llegar 30 años atrasado cuando ya tengo la enfermedad. Cuando me viene acá un paciente con un cáncer, con una lesión, le digo, ¿cómo me hubiese gustado haberte recibido 10 años antes? Ok, lo tiene ahora, vamos a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque también hay muchas cosas, desde la bioquímica, desde la nutrición y estilo de vida, para poder entrar en este equilibrio, ¿no es cierto?, entre las rutas metabólicas que me pueden prevenir o disminuir esas patologías. Yo quisiera aportar algo muy práctico que me encantó leer acerca de investigaciones en la Universidad de Granada por disruptores endocrinos. Ustedes saben que eso es pandémico y no nos podemos defender mucho, pero por lo menos miren lo que hacen, y en Francia son muy avanzados en estos cuidados. Ellos investigaron, por un lado, más de 50 disruptores endocrinos, desde pesticidas, metales pesados, bifenol A, etcétera. Todo esto que sabemos que muchos procedentes del plástico y que nos invade, pero también desde la ropa hasta, no sé, los muebles, las alfombras y el interior de un auto, todo tiene estos productos. Entonces, más allá de que lo investigaron en cáncer de mama y encontraron más de 50, lamentablemente, por supuesto, se quejan de que ni en Europa se miden en sangre y a nivel asistencial, pero en Francia, para los recién nacidos de muy bajo peso, de 800 gramos, tienen a las donadoras de leche materna. O sea, tienen las nodrizas serían, ¿no? Y para que esas nodrizas tengan mucha menos cantidad de disruptores endocrinos en su leche materna, y esos chiquitos, que son tan chiquitos, 800 gramos, no sean invadidos por ellos, porque también los encontraron en los cordones umbilicales, por cierto, y por supuesto que ahí es en donde más lo han estudiado, es que les piden concretamente, por lo menos durante 3 meses antes, no comer nada en contacto con plásticos, no guardar nada que el alimento esté con plástico, sino que ahora se compran cosas de vidrio para poder almacenarlos en la heladera o guardarlos. Ese contacto es muy importante. Luego, no comer utilizando utensilios de plástico y no usar cosméticos. O sea, las mujeres no tienen que ir con cosméticos, ni esmalte, ni nada en la cara. Muy importante, protector solar, no usar, porque está lleno de estas cosas. O sea, todos son directivas a las nodrizas, ¿no es cierto? Y luego, la persona que está en contacto con ese papel de cajero de supermercado, o sea, las cajeras en definitiva las sacan y dicen, no podés estar trabajando, porque son 8 horas que están tocando ese papel y a través de la piel entra con muchísima más, vamos a decir, es más masivo todo lo que sea inhalación y piel que por tubo digestivo. O sea que a mí me pareció sumamente práctico el hecho de decir, miren cómo las guían a estas mujeres para que su leche no tenga tanto de estos disruptores endocrinos, relacionados hoy directamente con la pubertad precoz y con la deficiencia de andrógenos en los varones, ¿no? Nosotros como endocrinólogos lo vemos, la testosterona baja en el planeta y la espermatogénesis baja en el planeta tiene que ver directamente con esto. Así que medidas prácticas. Alejémonos de estos papeles que del banco y de la caja y todo eso, que si los tocamos muy a medida, no almacenemos las cosas en plásticos, huyamos de las bolsitas que obviamente van a llegar a nuestro alimento si están mucho tiempo en contacto, y el tema de los cosméticos. Ustedes, ayer los escuché muy bien, los odontólogos, con el manejo del mercurio y de todos los metales pesados que también lo son. Desde esta área ya estamos colaborando, no nos podemos alejar de tocar hasta una cortina que tenga estos elementos, porque de verdad lo que es antiinflamable está lleno de disruptores endocrinos. Pero al menos, y les piden por favor usar ropa de algodón, porque eso también a través de la piel entra.
Son medidas prácticas, pero miren cómo se cuida a las donantes de leche. Así que bueno, además de todo lo que hablamos antes, creo que eso también nos va a mantener un poquito más alejados de que nuestras células madres, nuestras neuronas y nuestras células madres sean más longevas, porque creo que Fernando se ha dedicado especialmente a ello, ¿no? Claro, Alejandra, y quería también, qué bueno que trajiste a colación el tema del papelito del supermercado, este Eso. papel que es termoimprimible, porque justamente ya hay muchos estudios científicos que han publicado cómo la absorción a través de la piel de los productos químicos presentes en estos papeles que se dan ahora de recibo por todos lados, se absorben y se han encontrado grandes cantidades en niños, en mujeres embarazadas, etcétera, y esto tiene un tremendo impacto en toda la salud hormonal e incluso de la salud neurológica del sistema nervioso. Y la compulsión de usar un agente alcohólico en las manos a cada momento incrementa la absorción en un porcentaje bastante importante. Pensar que estamos haciendo una alteración tremenda de nuestra capa lipídica que nos protege en la piel es otra aplicación práctica donde debemos tratar de empezar a evitar justamente el exceso de limpieza, ya que no es biológico. Necesitamos una limpieza normal, gentil con nuestro cuerpo, y eso también yo lo enseño desde la salud bucal, porque también hay otra cosa práctica. Está tan preocupado de la contaminación. Bueno, algo práctico es dejar de usar pastas dentales y volcarse a algo más orgánico o hacer una pasta dental casera con elementos seguros, por ejemplo. Y claro, ahí los tintes, las tinturas de la cabeza, ¿no es cierto? De repente los aros de metal que pueden entrar en contacto con nuestras orejas, y hoy día vemos una tremenda moda de inyectarnos sustancias en nuestro cuerpo que van a estar toda la vida, de las cuales no es conocido los efectos a largo plazo. Entonces partamos por ahí también, ¿no es cierto? En cosas que podemos intervenir. Buenísimo. ¿Y Muy preguntas hay, bien. chicos? ¿Hay preguntas? A ver, voy a nombrarlas y ustedes me dicen cuál. Esto me parece un poco, me dicen, ¿cómo manejar el estrés y el sueño? El estrés no deja dormir y dormir poco mal te estresa. No sé si eso se pueda responder de manera muy genérica. Yo puedo Muy dar una genérico, primera ¿no? pista Sí, y después sí. sigan. Primero, higiene del sueño. Apague el celular 2 horas antes o 1 hora antes de acostarse. No, eso, Tal cual. entro por ahí. ¿De Acá, ustedes? esto que está acá, son las 9:10 de la noche y yo estoy mirando pantallas, así que por lo menos trato de protegerme, ¿no? Y por supuesto, a la mañana les invito a hacer una meditación para que la carga de cortisol ya empiece a bajar. Nosotros ya estamos usando hace unos años oxitocina, que también nos ayuda bastante a bajar el cortisol a la mañana. Y posteriormente, si fuera necesario, nosotros usamos la melatonina a la noche en aquellos insomnios que vienen muy agudos para después generar nuestra propia melatonina a base de los suplementos que la generan. Por eso la bioquímica es tan buena, porque es una ciencia exacta, ¿no? Acá 2 por 2 es 4. ¿Qué me genera una melatonina? Lo sabemos, lo estudiamos y vamos a por ello. Pero es verdad que estos hábitos, una meditación a la mañana para equilibrarme, porque los pacientes siempre te dicen, ¿no? Los monstruos vienen a la noche y después te acompañan a la mañana cuando te levantaste. Los monstruos son los pensamientos negativos, lo catastrófico. Y no vean mucho la tele porque ellos se dedican especialmente a que tengas cada vez más miedo y te estreses cada vez más. ¿Vale? Muy bien, gracias. Mira, el problema del sueño es algo que incluso la cantidad de gente en este periodo de casi 2 años y medio de pandemia ha aumentado enormemente. Lo primero es ver la causa, es decir, no podemos llegar y dar un medicamento o un suplemento sin saber de qué es decir, cómo tienes tus hábitos de alimentación, qué estás comiendo antes de ir a la cama, cuál es ese plato de comida, porque si tú en la noche me vas a comer un plato de pastas que me va a terminar subiendo la insulina y la glicemia por arriba, por supuesto que va a tener un insomnio. Si eres sensible
al café y me estás tomando un café a la noche y además me estás tomando o a lo mejor un chocolate con un cacao porque es bueno, una nutrición cetogénica y lo tomas a la noche, tampoco. El alcohol, sabemos que el alcohol tiene esta dualidad que te relaja en un comienzo, pero después te altera los ciclos del sueño. Si tienes a lo mejor alguna inquietud y alguna preocupación, a lo mejor escríbela, reconócela. Entonces lo primero, antes de dar un suplemento, es veamos qué está produciendo ese insomnio. ¿Es algo biológico? ¿Es algo metabólico? ¿Es algo psicológico? ¿Tiene que ver con tus malos hábitos? Y de acuerdo a eso, vamos cambiando el estilo o la higiene del sueño que decimos ese paciente y posiblemente podemos ayudar luego con algún GABA, con una ashwagandha, con una melatonina, a lo mejor hasta con una progesterona en un momento la mujer que tiene una predominancia estrogénica, etcétera, etcétera. Es decir, primero conversemos, veamos y luego ver con el paciente esa solución. Bueno, yo habitualmente no quiero que se separen las parejas, pero muchas veces higiene del sueño es chicos, duerman solos, porque o ronca o el signo de piernas inquietas o se levanta muchas veces a prender la luz. Bueno, higiene del sueño muchas veces es, por favor, vamos a un lugar a dormir solo hasta que por lo menos se traten todos esos factores, ¿no? Soy medio famosa por eso, pero yo quiero que sigan juntos, pero duerman separados. Y que la cama sea para dormir o algo más, pero no para ir a meterte toda la información televisiva y tus redes sociales en la cama, que al final, la verdad que no. Así que a esa altura bajar cortisol. Bueno, yo les agradezco mucho a los doctores, Alejandra Rodríguez Cía, doctor Fernando Santana. Yo los invito a que busquen en nuestras redes, YouTube, la doctora Alejandra Rodríguez Cía, donde también tiene mucha información. Edúquense, vean los videos en orden, según el tema que les interese. También Calevit tiene un canal en YouTube llamado Calevit. Síganlo también, donde van a poder también estar enterados de todas estas informaciones que les estamos dando y que muchas de las preguntas que nos hacen ya están respondidas en vivos anteriores. En un vivo no vamos a poder solucionar todo el mundo y nuestro compromiso con ustedes es justamente a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través del Instagram, ir dejando estas perlas de información para que finalmente ustedes, público, con el criterio de la información, tomen las mejores decisiones en salud. Así que los invito a revisar esos videos, escucharlos mientras van caminando por la calle, mientras van en el auto, a la playa, a otra ciudad. Bueno, vamos escuchando información, preocupémonos de nuestra salud, ya no nos preocupemos, ocupémonos y empecemos a averiguar justamente cuál es la retórica que no nos están diciendo, pero que nosotros queremos saber para poder tener una mejor salud y una longevidad saludable. Así que los dejo invitados a seguir las redes de Calevit Chile, doctora Alejandra Rodríguez Cía, por Instagram, YouTube, y nos vemos para el próximo programa de Salud Metabólica a tu alcance. Dejo con ustedes palabras de despedida de los doctores. Bueno, yo primero les agradezco muchísimo, evidentemente siempre juntos hasta nos divertimos nosotros hablando de todo esto, pero verdaderamente necesitamos más médicos. Yo no doy abasto, los médicos que están bien formados son pocos, porque esto hay que estudiarlo a fondo y de verdad necesitamos más médicos. Así que les dejo la invitación a todos los médicos que por favor se acerquen, porque esto les va a cambiar la vida, tanto en su medicina, en su salud, como en su consultorio también. Así que ese es mi mensaje, que necesitamos más médicos con toda esta visión. Es absolutamente esencial. Absolutamente. Acá necesitamos 2 médicos, Ale, así que si tienes uno que esté formado en esta línea, muy bien. 2 cosas. Vale. Traería yo a la memoria, fíjate que la importancia de a veces la mitología griega tenía a Cronos, que era el dios del tiempo, el dios que determinaba si el tiempo iba en un sentido o era en otro, el que maneja la hora, el que maneja el movimiento de la Tierra. Pero Cronos tuvo un hijo, que es Kairos, y Kairos era el tiempo de la oportunidad, era el dios de la oportunidad. Por lo tanto, el tiempo dio un hijo que fue la oportunidad.
Y esto es lo que quiere rescatar la medicina de longevidad, que es darte una oportunidad para que tu longevidad sea tranquila, feliz y no con ese incendio que nos dicen que va a llegar cuando nos llega el invierno. Eso es lo que quería decirte. Bien, muchas gracias. Nos vemos entonces, querido público. Estén pendientes de las redes y quizás prontamente los volvamos a sorprender con otro episodio de Salud Metabólica a tu alcance, como invitada a la doctora Alejandra Rodríguez. Pero no se pierdan todos los temas que vamos a seguir transmitiendo para su salud, su conocimiento. Esto es por y para ustedes. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Un abrazo Muchas a todos gracias. los chilenos y a ustedes. Gracias, Abrazo Ale. grande. Un abrazo. Chao. Chao, chao.